cambiar. Por eso a algunos les resulta también medio pesado lo que es metodología. Pero bueno, yo intento que haciéndolo paso a paso, por ahí nos resulte menos complejo, nos resulte también más fácil de abarcar. Porque si yo les pido, bueno, voy enseñando y les digo, bueno, ahora hagan un proyecto, por ahí cuando nos ponemos solos a hacerlo es bastante complejo. Y hasta ahora hicimos toda la primera parte, que es el qué voy a investigar y todo el sustento teórico. ¿Sí? Bueno, al menos vimos la primera parte y hoy vamos a ver la segunda parte que tiene que ver con el marco metodológico. Que en la clase pasada yo había dado como una introducción al tema del diseño de investigación y les había explicado que el diseño de investigación son todos los métodos, todos los procesos que nosotros vamos y herramientas que vamos a poner en juego para llevar a cabo la investigación. Y que tiene que ver con varias cosas. Primero, los objetivos de investigación, por eso son tan importantes. Segundo, el plazo que tenemos, depende del tiempo que tenemos, cómo podemos realizar la investigación. En este caso ustedes lo pueden ver bien porque incluso para pensarlo tenemos poco tiempo, pero pensemos en los tesistas, pensemos en las instituciones que nos piden una investigación, entonces siempre tenemos un plazo para cumplirlo. Cuanto más corto el plazo, más ajustados estamos con esas herramientas, estrategias que queremos utilizar para poder investigar, ¿no? Puedo, a veces yo digo, volar menos con mi idea, tengo que ser más terrenal. Y después, otra cosa que también tiene que ver con eso mismo, los recursos que tenemos. Los recursos administrativos, humanos, los recursos que siempre es lo primero que tenemos en cuenta también como para pensarlo, ¿no? Los recursos económicos, que muchas veces son el límite de las investigaciones. Y por eso, en casi todas las clases creo que lo digo, también la importancia de la inversión, que se habla mucho, que todo el mundo sale en los medios como para discutirlo, y es tan importante que se invierta en eso, para que nosotros podamos tener, desde lo público y lo privado, ¿no? Que podamos saber más. No, si hay algo que falta en salud y más en carreras como estas son datos. Por eso también propiciamos tanto que ustedes quizás tengan ahí un bichito con este tipo de materias para que después sean los que aporten ustedes en un futuro eso, ¿no? Para mejorar las carreras, las profesiones. Y en ese mismo sentido, nosotros tenemos que tener en cuenta para diseñar estas estrategias, esta metodología, las posibilidades que tenemos, las posibilidades reales. Yo siempre digo que en esta materia yo, por falta de tiempo, pero también porque es bastante complejo pensarlo, me pasa también en una que es anual, en este contexto de que ustedes están haciendo prácticas, estudiando, trabajando, entonces generalmente cuando nosotros pensamos en estudiantes que hacen una investigación, por ejemplo la tesis, se hace por fuera, ¿no? Uno termina de cursar y hace su tesis con el tiempo que quiere. Entonces, como acá pensamos este tipo de materias por dentro de la cursada, para mí es muy complejo decirles, para ustedes por falta de tiempo, sobre todo, bueno, vayan a hacerla. El año que viene ya con todo esto sí van a hacer una primera aproximación a una investigación, pero ya sabiendo todos estos datos también, habiendo tenido esta materia, esta base. Pero igual yo siempre les insisto y les pregunto cómo lo harían, porque en este diseño de investigación, que es lo que vamos a ver hoy, cómo se realiza, nosotros tenemos que ser también, para pensarlo, para diseñarlo, para desde un principio pensar el qué íbamos a investigar realistas, con nuestras posibilidades. Entonces, podemos jugar con hacer una investigación un poco más grande que requiera mucho tiempo, por ejemplo, porque no la vamos a hacer, pero no podemos jugar con que vamos a hacer una investigación que requiera recursos humanos, económicos, materiales que no tenemos. No podemos decir, bueno, vamos a jugar que hacemos una investigación en un laboratorio para probar un químico diferente, otra técnica de esterilización, porque no sería imposible pensarla porque no tenemos ese recurso. Entonces, en ese sentido, yo les recomendaba siempre que ustedes piensen en los lugares en donde hacen sus prácticas, que tienen a mano toda la información de cómo se mueven esas instituciones,
cómo se trabaja en esas instituciones y que podrían pensar un diseño metodológico, que es lo que toca ahora, más realista. Nosotros siempre que pensemos en este diseño de investigación, en qué estrategias, qué pasos vamos a seguir, tenemos que pensar qué paso podría seguir yo, estudiante de segundo año, pensar en qué recursos podría tener disponibles, ¿no? Más allá, insisto, del tiempo, que es el único que podemos imaginar que es de alguna manera infinito. Podemos plantear, bueno, la voy a hacer durante todo el año, porque eso sí es un juego, no la vamos a hacer. Pero teniendo en cuenta eso, toda investigación en este diseño de investigación se encuentra con un límite muy real, más hoy en día, que tiene que ver con los recursos. Los recursos humanos, en general, también muchas veces los pensamos como recursos que tienen que ver con la inversión en esas investigaciones, porque la mayoría, vamos a ver, de estos pasos requieren que se pague a alguien que nos ayude a ir a encuestar, por ejemplo, los materiales que se necesitan. Entonces vamos a ver que esos límites son mucho más reales. Y esos límites ya no tienen que ver como los que nos poníamos antes, que era delimitar, y yo decía, bueno, cuanto más delimitado, más fácil de entender, más en estos primeros pasos, sino que tienen que ver con las posibilidades que tendríamos si haríamos esta investigación. Lamentablemente son los límites que vienen de afuera y que se enfrentan todos los investigadores. Vieron que casi siempre en el diario sale como, bueno, sobre todo el CONICET. El CONICET descubrió tal cosa. Ayer no me acuerdo qué vi, dije, me olvidé de guardarlo para mostrárselos. Yo digo, claro, el CONICET investiga todo el tiempo y nosotros vemos hasta que sale en el diario que descubrió algo nuevo, pero después vemos que se estancan un poco estas investigaciones, porque por ahí también faltan, no sé, los desarrolladores que vengan a invertir en eso. Entonces, en la realidad, esta búsqueda de conocimiento también se encuentra con algunos límites. Nosotros vamos a pensar dentro de esos límites los que podríamos pensar como reales, ¿no? Y algunos los vamos a imaginar con un poco de, quizás sí, volando un poco más y siendo un poco más creativos. En estos pasos hablábamos la clase pasada, ¿qué tenemos? La delimitación de la población y cómo vamos a tomar la muestra. Tenemos las variables, que es lo que tenemos que observar, lo que tenemos que medir, y tenemos la recolección de datos, que es cómo vamos a ir a buscar esos datos que desde el principio de nuestra investigación decimos necesitamos. Y por último, lo vamos a hablar más la clase que viene, el análisis de esos datos, cómo lo haríamos. Porque nosotros desde un principio ya pensamos hasta cómo analizaríamos los datos. ¿Por qué? Porque si yo lo dejo para el final, cuando ya tengo esos datos, el investigador va a estar atravesado por esos datos. Entonces, desde un principio, cuando va encuestando, observando, sea cual sea su método de recolección, eso va a hacer que quizás cambie su punto de vista. Entonces, yo desde un principio digo, bueno, yo voy a investigar tal población, que eso ya lo definimos cuando delimitamos el problema de investigación. Después lo que voy a hacer es, voy a decir, bueno, ¿cómo elijo a las personas que investigo? Creo que acá ponía este ejemplo medio casero o visible de cómo investigo los residuos, pero esta vez eran los de los hogares. Yo decía, bueno, si yo quiero saber cómo las personas de un barrio, yo había puesto de delimitación de ámbito, tiran la basura, yo no puedo ir a preguntarle uno por uno, tocarle el timbre uno por uno, porque no terminaría más. Entonces tengo que elegir una muestra. Y después tengo que saber exactamente qué quiero medir de eso. Y después tengo que saber cómo voy a ir a preguntar, cómo voy a ir a observar, qué estrategia voy a poner en juego para recolectar ese dato. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Yo para después que en el Classroom, como es bastante información, esté más estructurado, yo lo separé cada uno por tema con los capítulos correspondientes, como siempre, para que ustedes vayan, lean, puedan profundizar más en ese tema. Y como siempre, esta aclaración que en Internet también hay mucho dando vueltas sobre
estas temáticas. Yo intenté buscar dos, el manual de Siempre de Arias y otro más que es más cortito todavía para diseño de investigación, que para mí son sencillos como lo explica, porque en algunos textos, incluso buscamos en internet o le preguntamos a la inteligencia artificial, por ahí el nivel de complejidad es mucho más alto y, de nuevo, estos son temas que nosotros nos tenemos también que acostumbrar, el lenguaje, el tipo de comunicación. Así que hoy vamos a ver eso, yo lo separé por temas, le hice un Canva a cada uno de esos temas con su capitulín y lo separo así, aunque sean todos parte del diseño de investigación. Y vamos a empezar por la población y la muestra, ¿no? Ya que creo que todos fueron llegando los que faltaban y algunos quizás no vendrán, pero ya veo más conectados. Profe, hola, yo me conecté hace 2 minutos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, Sí, buenas tardes. Yo también. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Daniel? Bien. Estaba haciendo ahí como una introducción, medio repasando lo que dijimos la clase pasada para reforzar un poquito y también esperar a todos. Bien, bueno, entonces vamos a empezar con la población y muestra. La población nosotros la definimos cuando definimos nuestro problema de investigación, cuando lo delimitamos. Pero vamos a ver en qué consiste, cómo la podemos describir mejor para poder abarcar mejor también estas temáticas. Nosotros cuando definimos la población y cuando describimos esa población, nos ayuda también a entender cómo vamos a tomar la muestra. Nosotros, para pensar en la población, la vamos a definir como un conjunto que puede ser finito o infinito, es decir, que puede terminar en algún momento si es finito, o infinito si no sabemos la cantidad de elementos que tiene. Y ese conjunto finito e infinito de elementos, sí o sí, para que formen parte de una población que yo quiero investigar, van a tener características comunes. Entonces, toda mi investigación va a ser extensiva a todos esos elementos. ¿Por qué es finito o infinito? Porque puede ser que yo diga, bueno, mi población son los alumnos del ISPI. Bueno, entonces ahí tengo un número concreto de alumnos. Bueno, puedo decir, no sé, mi población, que no necesariamente son personas, son elementos, son los trámites que se hacen en la municipalidad, en tal distrito de la municipalidad. Entonces, pueden ser un montón, no tenemos un número concreto. O son los árboles de un bosque, o son las hormigas de un barrio. Son elementos que no podemos contar tan fácilmente, que por definición son infinitos, pueden ser un montón. No es que no existe nada infinito, pero por definición no podemos decir, bueno, son 30, son 100, son 1000, son los argentinos, 44 millones, ¿no? Tenemos un punto final, por más que sean un montón. Entonces, esos elementos van a tener una característica en común que es la que yo quiero, que hacen que yo los quiera estudiar. Y tenemos que recordar que hablamos de población y a nosotros nos suena población personas, pero también pueden ser elementos, registros, máquinas, lugares, conceptos, todos los elementos que yo voy a estudiar. Y si yo digo, voy a estudiar a todos los rosarinos, esos van a ser mis elementos. Es una población finita. Si yo digo todos los estudiantes del ISPI, va a ser mi población. Si yo digo todos los procesos de esterilización que se hicieron en tal lugar desde enero del 2026 hasta julio del 2026, que no son personas, también es mi población. Ahora yo digo, bueno, quiero estudiar a los alumnos del ISPI. Es más, digo, una carrera, en especial los alumnos de esterilización del ISPI. Bueno, es una población que dentro de todo nos podría parecer fácil de estudiar. ¿Por qué? Porque es chica. Yo puedo hacer una encuesta a todos los alumnos del ISPI y que todos respondan. Ahora, si yo digo, quiero estudiar
a los argentinos. Ya ahí se me complicaría. ¿Cómo hago para preguntarle a todos los argentinos? Bueno, hay un solo momento en que se les pregunta a todos los argentinos, que es el censo, lo vivimos. No sé si se acuerdan del último censo, ¿qué tal? Que se hace, se tiene que poner un feriado, se hace una vez cada 10 años. Se tiene que poner un feriado para que todo el mundo esté en su casa, y aún con toda la tecnología, que la mayoría lo hizo de forma digital, pero tenías que corroborar de que cada casa te hayan contestado y corresponda ese link, ese número, ese código. Y depende del lugar, pero por ejemplo yo que vivo en una zona de edificios, vos salías a la calle ese día y veías 2 o 3 encuestadores por cuadra, 2 o 3 censistas, y uno tardaba mucho en contestar, toda una jornada entera. Y los resultados empiezan a aparecer a los meses, no aparecen enseguida. ¿Por qué? Porque es muy difícil entrevistar, encuestar, censar en este caso a 40 y pico de millones, no me acuerdo cuánto dio, sí, creo que era un poco más de 44, 47. De hecho, no se le pregunta uno por uno, sino que se le pregunta como el jefe y jefa de hogar, que habla por toda la casa, se hace por casa. Entonces es muy complejo hacer eso. Si yo cada vez que quiero preguntarle qué pasa con los argentinos, tengo que hacer eso, viviríamos censados. Y si yo cada vez que quiero saber algo de todos los alumnos del ISPI les tengo que mandar una encuesta, ustedes vivirían respondiendo encuestas. Entonces, para investigar, muchas veces lo que nosotros hacemos es tomar una muestra. Esa muestra representa todo el grupo que se estudia, toda la población. Pero es un subconjunto de esa población que se selecciona para que sea representativo. Siempre va a ser un grupo más pequeño que por sus características va a representar a toda la población. Y acá esta es como la esencia de tomar una muestra. Tiene que representar a toda la población. Me tengo que asegurar que sea representativa. Entonces yo no puedo decir, bueno, voy a hablar por todo el ISPI. Y me paro en la puerta del ISPI un viernes a las 10 de la mañana y le pregunto bueno, yo voy a agarrar una muestra de 20 alumnos. Entonces digo, bueno, me paro el viernes a la mañana y le pregunto a 20 alumnos, a las 10 de la mañana. Seguramente esos 20 alumnos que yo me cruce van a ser todos del mismo curso y de la misma carrera que entraron juntos a cursar una materia, que justo empezaba a las 10 de la mañana. Entonces no va a ser representativa. Para que sea representativa, ¿de qué me tengo que asegurar? De que haya alumnos de todas las carreras, por lo menos. Alumnos de todos los años. Y depende de la característica que estoy buscando, si necesito que esos alumnos también tengan características especiales, además de que sean alumnos, haya alumnos de todas las carreras, de todos los años, alguno que haya estudiado otra carrera, alguno que ya esté trabajando en salud, alguno que tenga familia, alguno que no, alguno que salga recién de la secundaria. Depende de lo que yo voy a estudiar, qué características estoy buscando. Entonces, para que esa muestra sea representativa, yo tengo que asegurarme de que haya, yo siempre digo, un poquito de todo. Pero siempre va a ser más chiquita, porque aun cuando el número no es tan grande, como podríamos pensar alumnos del ISPI, que no son millones de personas ni miles de personas, yo tengo recursos limitados. Entonces, siempre va a ser mucho más factible y va a ser más eficaz mi investigación si yo recojo una muestra para gastar menos recursos en esa investigación. Lo que tengo que pensar para saber si necesito una muestra es cuán grande o chica es la población. Si la población es muy, muy chica, si yo digo alumnos de segundo año de esterilización del ISPI, sí, somos poquitos. Entonces, yo pensándolo, digo, bueno, me conviene entrevistar, encuestar, observar a todos. Va a ser mucho más fiel y no es un número difícil de abarcar, de observar, de recolectar datos. Ahora, si la población es grande, ya dirían todos los alumnos del ISPI, lo mejor va a ser buscar una muestra representativa.
Generalmente esto quizás en alguna investigación, en algún dato que hayan buscado, lo habrán visto. Cuando nosotros hablamos de población y muestra, se ve en gráficos, en los datos de esa investigación, con esta nomenclatura. La N mayúscula es la población y la N minúscula es la muestra. Y hay una aclaración que en muchos gráficos, tablas de datos están, que es esa que ven en pantalla de N mayúscula es igual a N minúscula. Eso quiere decir que la población es igual a la muestra. Y que necesariamente es una población chica. Y acá no podemos poner un número específico para decir chica o grande porque tiene que ver también con lo que yo estoy investigando. Si yo investigo para la institución, bueno, chica va a ser quizás un curso, grande va a ser todos. Pero si soy el Ministerio de Salud y justo encuentro una institución que está pasando, no sé, algo por fuera, no sé, justo en esa institución hay un dato que observamos, un fenómeno que hay menos niños vacunados, ¿no? Entonces, esa institución, aunque haya un montón de personas, para lo grande que es Argentina y todas las instituciones de salud, es chica. Entonces, quizás me conviene investigarla todo. Al menos esa población que serían los niños que asisten de tal a tal edad que se tenían que vacunar. Entonces, la población y la muestra muchas veces no tiene que ver sí o sí con el número, sino con lo que estoy estudiando yo también. Y para saber el número incluso de personas, hay diferentes cuentas. Yo les voy a dejar un calculador. Esperen que se me cerró. Que esto es para que lo vean. Y por suerte ahora están en internet. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. En el caso nuestro, que, por ejemplo, nosotros vamos a hacer el trabajo de investigación con respecto a los cartuchos de óxido de etileno, el descarte, ¿no es cierto? Si nosotros decimos la población, es por el lugar geográfico, y si tenemos que tomar una muestra, tomamos un hospital de ese lugar geográfico. No, el lugar geográfico es el ámbito. La población sería esos elementos que van a estudiar. Los elementos, los cartuchos. Los cartuchos, por ejemplo. Ah, la población. O el desecho de los cartuchos, porque ustedes estudiaban como el accionar. claro. Más que el cartucho en sí. Lo podemos pensar que sí o sí tiene que haber un cartucho, lo podemos pensar incluso desde ahí. Pero ahí me van a explicar ustedes, hay una muestra que depende mucho de que pasen y que se esterilice, cuánto se desechan o no. Entonces la muestra es claro. el objeto. La muestra es una porción de esa población. Su población en este caso, depende cómo lo plantearon en el problema de investigación, puede ser o el cartucho, porque es el elemento que voy a estudiar, o el desecho incluso del cartucho, porque es el proceso que voy a estudiar. Pueden ser las dos cosas, procesos o elementos físicos. Depende cómo está bien, el proceso, claro. El proceso del descarte. Eso se puede funcionar como la población, eso sería la población nuestra. Claro, la población es eso, sí, esos elementos que voy a estudiar. En ese caso son diferentes procesos porque uno puede verlo como algo en general, pero es cada vez que se descarta y empieza uno nuevo. Claro. En ese caso, tienen que analizar si la población va a ser igual a la muestra o si necesitan una muestra más chica. Es decir, si yo voy a estudiar cada una de las veces que desechan uno, es decir, voy a ir cada vez que están desechando uno, a observar o encuestar por cada una. El 1 de octubre del 2025 se desechó uno, el 17 de octubre se desechó. Si voy a hacer eso, o voy a decir, bueno, no, si yo elijo 2 o 3 momentos en que se hizo, representan a la totalidad. Claro, yo pensaba digamos, el turno. Claro, pero eso seguiría siendo la población. La muestra es los que efectivamente yo voy a ver qué está pasando. Es decir, yo digo, voy a observar, yo me adelanto un poco a la recolección,
la participación de los alumnos del ISPI en clase. Entonces ahí lo que digo es, bueno, mi población tiene que ver con esos procesos, la participación de los alumnos, ¿no? Porque no voy a estudiar al alumno por sí solo. Saben que son mis alumnos, se entiende, pero yo voy a estudiar algo muy específico. Yo, para estudiar eso, debería repartirme en, ahora cuántas clases debe haber, unas 6, 7 clases en este momento deben estar pasando a la vez. Entonces no podría estudiar todas las clases. Tengo que elegir una muestra. Entonces, ¿qué elijo? Bueno, estudiaré de cada año, de cada carrera, una clase. Y yo asumo que eso va a representar a toda la participación. Y no puedo ir a todas las clases. Por ejemplo, yo a veces, recién vos me preguntaste, participaste. Al principio también me preguntaron sobre la hipótesis, participaron, preguntaron. Pero hay clases en donde nosotros directamente tenemos un momento para que ustedes me cuenten los avances y hay más participación. Y justo vienen a observar esta. Pero nosotros no podemos estar en todas las clases todo el tiempo. Porque sería imposible observar así. Nosotros tenemos que pensar que más o menos, depende del tipo de clase que nosotros elijamos, va a haber más o menos participación y también en ese promedio lo va a representar. Porque yo hoy elijo esta, pero capaz que de otra clase elijo una que hay un debate, porque justo esa clase toca un debate, y ninguna representa el 100%, pero más o menos representa la vida de esa institución o de las clases. Porque yo elegí varias. Si yo elijo una sola, me quedo con poca representación. Al igual que una muestra de si está esterilizado algo o no, ¿no? Ustedes podrían ir a alguien a pedir una muestra y elegir algo al azar para ver si se cumplió el proceso. Y ahí daría cuenta de lo demás. Se me estaba ocurriendo mientras usted hablaba, por ejemplo, se hacen maratones quirúrgicas, no sé, 2 veces al año. ¿Se puede tomar eso como, como dato para tomar de ahí? ¿Cuántos No se sé. descartan o cómo se descartan tal día, tal fecha? Pasa que no sería tan representativo, porque se hace 2 veces al año. Okay. Tenemos que buscar que sea representativo. Sí podría ser representativo si elijo esa y otra más que sea un día normal, de tráfico normal. Claro, para comparar. Claro, porque si no Okay. yo digo, bueno, justo elijo la época de parciales del ISPI, tampoco sería representativo de participación. Pero sí habría ahí como una visión. Y también tenemos que ver cómo hacemos este muestreo, que acá parece complicado, pero en realidad lo que tenemos que ponernos a pensar es, bueno, ¿qué tengo que observar? ¿Qué tengo que medir? ¿Qué tengo que reconocer en esa muestra? Y acá tenemos que pensar cómo es la población. Y voy a poner siempre la población del ISPE, así la conocemos todos. Si yo quiero preguntarme por, no sé, a ustedes que no las ven tanto, pero las instalaciones del ISPI, ¿no? Ya ahí a ustedes los descartaría, son alumnos del ISPI, pero yo quiero preguntarle a los alumnos del ISPI por las instalaciones físicas, edilicias. Entonces, ustedes son alumnos del ISPI, pero mi muestra no entrarían en mi población incluso. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Bueno, se me ocurre que voy a verlas, pero además quiero saber qué opinan los alumnos. Entonces ahí sí puedo decir, bueno, me paro un par de días a una hora determinada que pasen muchos alumnos en la puerta y les pregunto. ¿Por qué? Porque si es de instrumentación quirúrgica, o si es de rayos, que son los que pasarían, ustedes no pasarían, o si es de enfermería, a mí no me interesa tanto qué carrera estudian, cualquiera me puede contestar por las instalaciones, porque pasaron por todas además. No es que hay una carrera que está en cierta aula. Entonces, si en esa opinión justo hubo 10 estudiantes de enfermería, 5 de instrumentación, 5 de radiología, las respuestas van a tener representatividad porque yo estoy hablando de las instalaciones. Entonces, ese muestreo puede ser aleatorio simple, que es que cada miembro de esa población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado.
De toda esa población yo puedo al azar elegir cualquiera y me va a servir su respuesta. Porque todos tienen características que me sirven en común, que me sirven para encuestarlos, observarlos, lo que quiera hacer. Entonces, si lo que yo estoy buscando no necesita que dentro de esa población yo diga, bueno, tengo que separar los hombres de las mujeres, tengo que separar los alumnos de enfermería con los de esterilización. Puede ser aleatoria. Puedo elegir a cualquiera y cualquiera me va a servir. Pero sí, yo tengo que tener en cuenta que sí o sí tengan que tener ciertas condiciones para yo elegir y que sea representativa, ahí va a ser estratificado. Lo voy a dividir en esos estratos, en subgrupos que tienen características comunes y dentro de ese grupo voy a seleccionar aleatoriamente. Por ejemplo, si yo voy a preguntarle sobre la calidad institucional, sí o sí tiene que haber para que represente a alguien de cada carrera. Ya no importa tanto en qué año están, pero tienen que estar todas las carreras. Entonces yo voy a dividir todos los alumnos del ISPI por carrera y ahora sí, dentro de ese grupo me va a venir bien cualquiera que me conteste. Puede estar en segundo, puede estar en tercero, que va a ser lo mismo. Yo decía, y está acá como ejemplo, por ejemplo, se separa mucho en género, más en salud, porque el cuerpo de las mujeres y de los hombres es diferente. Y algo que pasa ahora, que se habla mucho, es de que muchas investigaciones, se debería separar más que se separa. Están hechas en hombres y empezamos a descubrir que, por ejemplo, estuvimos toda la vida pensando en los síntomas de un infarto con síntomas que solamente le pasaban a los hombres y que las mujeres ahora nos enteramos hay otros síntomas. Entonces, eso es porque en la investigación nunca tuvieron en cuenta que eran cuerpos diferentes y siempre se investigó en el mismo. Entonces hay un error conceptual del síntoma del infarto. No porque haya cambiado ahora el síntoma, sino porque nunca se estudió bien, nunca se hizo esta estratificación. Se pensó en edades, se pensó en muchas otras, pero no en separar bien hombres y mujeres. Y después, el otro muestreo que también tiene que ver con dividir esta población es el muestreo por conglomerado, que se hace cuando yo quiero estudiar en profundidad uno de esos conglomerados, uno de esos grupos. Entonces lo que tengo que hacer es dividir en grupos por ciertas características también y después elegir aleatoriamente uno de esos grupos para ir a estudiarlo en profundidad. Se me ocurre que si yo quiero estudiar, de nuevo, la participación en las clases. Yo tengo que ir a ver las clases para saber qué está pasando. Entonces son horas y horas que tengo que ir a ver. Entonces por ahí me conviene dividir en subgrupos que tienen que ver con estas clases, a la mañana y a la tarde, por ejemplo, y seguir al mismo grupo en 2 o 3 clases. Así lo estudio en profundidad, para ver qué está pasando. Y voy a elegir 2 grupos para ver cómo participan. Si yo voy, lo quiero hacer en estratos, por ahí me cueste más hacer esa investigación porque voy a estar un ratito en cada clase. O si no, voy a pasar meses y meses estudiando las clases. Y sería un gasto de recursos ya. Y el último tipo de muestreo es por conveniencia, que tiene que ver con los miembros, que se elijan los miembros de la población que estén disponibles para el investigador. Que esto se hace mucho en sondeos de, por ejemplo, de opinión pública. Yo me paro en Corrientes y Córdoba y encuesto el que pase. ¿Por qué? Porque pasa muchísima gente por ahí. Entonces yo me aseguro que preguntarle a muchas personas. Como quiero la opinión, por ejemplo, de los rosarinos sobre, o sea, acá hay un lío con un parque acuático que quieren poner. Bueno, quiero saber la opinión. Bueno, no van a representar el total de los rosarinos, porque yo tendría que preguntar a gente de diferentes barrios, diferentes edades, hombres, mujeres, diferentes profesiones. Pero si hago esto, sería algo que tardaría un montón de tiempo y por recursos me conviene preguntarle a muchas personas diferentes. Me paro en una esquina donde pasa, Corrientes y Córdoba, yo lo dije muy segura acá, es una esquina céntrica.
Entonces pasa muchísima gente siempre, pasa muchos colectivos, mucha gente. Si me paro ahí, me aseguro que pase gente y que me conteste. Eso es por conveniencia, ¿no? Se hace muchísimo en este tipo de encuestas en donde no es tan importante quizás las características para la representación, sino que, por ejemplo, haya muchas opiniones. Y que generalmente por conveniencia también se procura que sea, si voy a hacer una encuesta, bueno, un lugar donde pase gente diferente, por decirlo. Porque si yo me paro cerca del ISPI, por ejemplo, está la Facultad de Medicina. Y pasan muchísimos colectivos y pasa mucha gente. Pero seguramente no hay, y hay varios, es como un centro que también hay un hospital, está la Facultad de Medicina, hay muchos negocios de insumos médicos. Entonces, ¿me aseguro que pasa mucha gente? Sí, seguramente tengan las mismas características. Que sea gente que estudie o trabaje en salud, o bueno, puede pasar un vecino, no es que no, pero van a tener las mismas características. Si yo me paro en el centro de Rosario, que está la peatonal, hay negocios de ropa, están todos los bancos, hay de todo. Seguramente hay colegios cerca, gente que va a pasear, seguramente ahí haya gente que representa todo Rosario porque pasa muchísimas personas de diferentes barrios, diferentes edades, diferentes profesiones. Estos tipos de muestras lo tengo que hacer según lo que yo tengo que investigar, lo que el dato que yo quiera recolectar, y tengo que elegir el que mejor me sirva para representar a la población que voy a estudiar. Y aquí les voy a mostrar algo solo para mostrar, porque yo no lo pido por número, pero para mostrarles en la antigüedad, diría, pero antes de que existan quizás internet y fórmulas más fáciles, las encuestas las hacías casi siempre encuestadoras porque había una parte estadística de hacer encuestas que es medio compleja. Y para determinar, no se asusten, eso no les voy a pedir nada de esto, porque cuando lo muestro la gente dice, ¿qué le pasó a la profe que me trae esto de matemática, loco? Para determinar el tamaño de la muestra, por ejemplo, yo quiero hablar por todos los rosarinos, que son, no sé, en Rosario Ciudad creo que es 1 millón y pico, 1.200.000. Yo tengo que asegurarme que contesten muchas personas. ¿Por qué? Porque esas personas me tienen que asegurar que sea representativo. Entonces hay una fórmula estadística que se hizo a través de la estadística para asegurarnos que ese porcentaje pueda tener una probabilidad muy poca de error, que generalmente se piensa en el 5%. Entonces se hizo esta fórmula que es una locura. Yo no se las voy a pedir. Para mí también tiene que ver ya más con la estadística que con la investigación. Pero hay otras fórmulas, por ejemplo, hay otras maneras, por ejemplo, por suerte ahora, para el que lo quiera hacer, hay una página web que nos dice cuántas personas tiene que tener la muestra dependiendo del tamaño de mi población. En este caso, para una población de 100.000 personas, yo tengo que asegurarme que haya 383 respuestas. Con esas respuestas, yo me aseguro que sea representativa. Si yo lo hice bien, obviamente, si voy a preguntar, no sé, en la opinión de cuál es el mejor equipo de la ciudad y me paro yo al lado de una de las dos canchas y bueno, no va a ser representativa. Pero si me paro en calle Córdoba y Corrientes, como les decía antes, en el pleno centro, para representar a 100.000 personas, 383 de muestra. Pero miren esto, si yo pongo un cero más, o sea, muchas más personas, y cambio y pongo calcular muestra, la muestra casi no cambia. Y ustedes me dirán, ¿por qué? Porque, y yo acá les debería una explicación estadística, que es la de la fórmula esa que les mostré recién, porque yo odio la estadística igual que ustedes y la matemática. Pero en realidad casi que no cambia, porque cuando nosotros vamos pensando en ese margen de error, cada vez se va achicando más el tamaño de muestra en comparación a las personas que representan. Por eso también no es tan difícil hacer una investigación hablando por muchas personas. Y por eso también nosotros tenemos que buscar la manera de que sea representativa. O
sea, importa más que sea representativa que la cantidad de personas que yo voy a encuestar. Era solamente para contarles eso. Y acá hay otra fórmula que se llama la tabla de Harvard, que nos dice el tamaño de la población, el porcentaje de error, que generalmente nosotros buscamos que tenga hasta el 5%, y la cantidad de personas a encuestar. Entonces, como una tabla estadística, que más o menos representa eso. A mí me parece que no importa tanto el número, como vimos recién, porque si vamos a encuestar o tenemos que observar procesos, no sé, de 1 millón, 2 millones de elementos, la muestra cambia muy poco por número, sino la manera, por eso es lo que enseño y le doy hincapié, en que yo elijo el tipo de muestra que voy a elegir. Que eso es lo que me va a asegurar que sea representativa. Que eso es lo más importante. Si no, yo voy a decir, ¿qué opinan los alumnos del ISPI de las clases virtuales? Y me paro en la puerta del ISPI y me pierdo la población incluso más importante que son ustedes, que tienen 100% virtual. Porque los otros alumnos tienen híbrido. Entonces, me interesa más que sea representativo, que estén alumnos de todas las carreras, que la cantidad que yo de alumnos a los que le voy a preguntar algo sobre eso. Nosotros de representatividad no estamos tan acostumbrados, por ejemplo, en los medios, porque vemos, no sé, encuestas que se hacen casi siempre en Buenos Aires, o se para en una esquina a preguntarle a la gente qué pasa y nos miran 3 visiones y decimos, uy, mirá lo que opina la gente sobre esto. Pero en una investigación nos tenemos que asegurar que haya una cantidad de personas para que sea representativo y que tengan diferentes características. Y lo que voy a buscar son esos datos que yo tengo que analizar, ¿sí? Y para eso lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que ya no vamos a hablar del dato en sí, en qué pregunta lo voy a hacer, eso va al final, sino en la variable que yo voy a analizar. Por ahora vamos bien con población y muestra. Bien, recuerden, yo les voy a pedir que describan bien su población, si es para describirla mejor del todo, ustedes ya tienen la población en el problema. Después van a describirlo y el tipo de muestra que van a elegir, ¿sí? El tipo de muestreo. No me interesa tanto la cantidad, sino que me digan cómo harían que ese muestreo sea representativo. Y una vez que tengo eso, puedo pasar al segundo paso del diseño de investigación, que es describir esas variables o encontrar esas variables. Que la variable es esa característica, esa magnitud que yo quiero medir. Cuando yo me pregunto algo es porque quiero saber algo de esa población, de ese elemento que voy a estudiar. Y eso, esa variable, esa magnitud, esa característica, eso que yo quiero observar, ver cómo cambia, lo planteo en mis objetivos de investigación. Por eso son tan importantes. Más precisamente en mis objetivos específicos, que es donde digo esos conocimientos que estoy buscando, ese dato preciso que estoy buscando. Con eso tiene que ver las variables, que si las definimos, estas variables, esperen que compartí el cuadro, no, esperen, me estoy adelantando. Ahí está. Las podemos definir como una cualidad, una característica, una magnitud que sufre cambios, que se llama variable porque varía, básicamente. Y eso, esa cualidad, esa magnitud que varía es lo que yo voy a observar, que voy a medir, que voy a controlar. Es el dato que estoy buscando. Entonces la podemos definir como una característica, magnitud, cantidad, que puede sufrir cambios, que es objeto de análisis, de medición, de manipulación o de control. Es el dato específico que yo estoy buscando. Yo les puse algunos ejemplos bastante comunes como edad, peso corporal, temperatura, tipos de maquinaria, tipo de profesiones. Puedo querer medir la forma de cursar de los alumnos del ISPI, el tipo de cursada que hacen. Entonces,
de nuevo, si yo elijo una muestra y digo, bueno, le voy a mandar a mis alumnos de esterilización, me va a dar todos virtual. Si yo elijo algunos de cada carrera, voy a ver si cursan virtual o presencial o utilizan los dos tipos cuando puedan, en las carreras que se pueden. Entonces, eso es una variable, la modalidad de cursado. ¿Por qué? Porque cambia. Algunos pueden venir presencial y otros virtual y otros pueden hacer los dos tipos. Estas variables yo indico que las voy a estudiar en mis objetivos específicos. Conocer la modalidad de cursada de los alumnos del ISPE. Si yo me hago la pregunta en general, sí, hay 3 modalidades que pueden hacer. Presencial, virtual y el que hace, no sé, mitad y mitad de la materia. La hace híbrida también. Pero si yo voy a preguntarle a los alumnos realmente cuál hacen, ahí estoy recolectando un dato, una variable. ¿Y cómo la mido? Puede ser esta variable, depende del tipo de variable que es. Puede ser esta variable cuantitativa, que son las variables que se expresan a través de números, o cualitativa, que se llaman categóricas también, porque son como diferentes categorías, que se expresan a través de palabras, de datos narrativos. Yo puedo querer saber una variable que tiene que ver con un número, la edad, el peso, o con un dato cualitativo. Por ejemplo, la participación de los alumnos en clase. Si participan preguntando, si participan aportando a la clase, poniendo ejemplos, si participan en instancias de debate, ¿no? Lo explico con datos narrativos. Y hay variables que son simples y hay variables que son complejas. Las variables que son simples son cuando se manifiestan con un solo indicador. Yo puedo explicarlas fácilmente. La edad, por ejemplo. 15, 20, 30, 50 años. No tengo mucho más que explicar. Pero hay variables que por su naturaleza son más complejas de estudiar. Y yo siempre pongo este ejemplo porque es muy propio, que para mí una variable compleja es el dolor. Una variable compleja tiene que ver incluso con el dolor tiene que ver con la intensidad, por ejemplo, cuán intenso lo sentís, pero también tiene que ver con el tiempo. Si vos estás 1 hora, 1 día, 3 días con dolor. Y también tiene que ver con la forma en que uno lo siente. Y no se puede medir como la temperatura, que agarramos un termómetro, 39,5, ¿no? Le pusimos los grados que nos indiquen qué temperatura tiene el paciente. Claro, porque es más subjetivo. Es subjetivo, pero a la vez, para estudiarlo tiene que ser objetivo, porque el médico tiene que saber qué te está pasando. Pero, y cada uno siente el dolor de manera diferente, están esos umbrales incluso del dolor. Yo siempre lo pongo de ejemplo porque yo soy migrañosa, que esto creo que ya lo deben saber porque lo cuento bastante. Y para mí algo muy raro esta idea, esta noción de dolor, porque yo no creo tener un umbral más alto que otras personas, pero sí mi noción del dolor era muy diferente al de otras personas. ¿Por qué? Porque yo de chica desde adolescente tengo migrañas, entonces si un dolor no me duele como la migraña, para mí no era nada. Un médico una vez me retó y me dijo, no, pero vos no podés esperar que te duela tanto como la migraña porque es un dolor muy alto. Entonces yo los comparaba todos mis dolores con eso. Entonces iba medio ahí turula a todos lados porque decía, no pasa nada. Porque para mí ese dolor, no sé, era menos. Entonces también uno no sabe bien cómo medir el dolor. Y eso que lo experimentaba yo, los 2 dolores. Porque mis parámetros eran diferentes. Y el médico no te puede decir cuánto te duele solamente. Te pregunta desde cuándo te duele. Intenta medir ese dolor, preguntar si es agudo, si no sé, le decís te duele la panza, te toca ver si vos le sacás la mano. Pregunta
¿Qué otras cosas trae ese dolor? Por ejemplo, la migraña no solo es dolor, sino que trae un montón de otras cosas en el medio. Náuseas te da el dolor, no puedes ver luces, te retumban todos los sonidos. Medio te marea. Yo una vez fui a la médica y le digo, no, me dieron algo para el dolor, pero no me sirvió. No, me hizo sentir mareada. Y me dice, no, eso debe haber sido el mismo dolor. Re tranquila me dejó. Entonces, todos esos síntomas tenían que ver con lo mismo. Entonces, no se puede medir diciendo, temperatura, uno mide 39,5. Bueno, es un síntoma. El dolor, te tienen que preguntar cómo, cuánto tiempo, en qué intensidad. Eso es una variable compleja. Una variable compleja no la podemos analizar con un solo parámetro. Y las variables complejas también tienen que ver con muchas cosas que son, como decía Yamila, subjetivas o difíciles de abarcar desde un solo punto de vista, desde un solo parámetro. Entonces, una variable compleja sí o sí va a tener muchas dimensiones o varias dimensiones, que son los elementos que integran esa variable compleja. Del dolor yo voy a medir, bueno, la duración, la intensidad y los síntomas periféricos, por decir. Entonces tengo 3 dimensiones para analizar una sola variable. Supongo que una enfermedad, por ejemplo, que hay temperatura y un tipo de dolor es el dengue, o de las enfermedades que tienen que ver con picaduras. Acá ya no amenazan más con el chikungunya y eso, pero la diferencia entre esas enfermedades, más allá de qué mosquito hay dando vuelta, pero en los lugares que están todos, es la intensidad de dolor. Más chikungunya, algo así, que es el nombre. En realidad el nombre viene del dolor intenso. Es como quiere decir dolor en todo el cuerpo, que te retorces del dolor, es la traducción literal. Entonces ahí importa mucho además que todos esos tipos de enfermedades dan temperaturas altas, el tipo de dolor. Si yo quisiera medir las variables, eso que quiero investigar, por ejemplo, los síntomas, una va a ser simple, la temperatura, y la otra compleja, el dolor, como síntoma. Y para medir eso, nosotros siempre ponemos indicadores, que son los indicios con los que los parámetros con los que yo voy a medirlo, que voy a explicar esas variables. Nos permite observarlas, cuantificarlas, ver cómo varían, ya que lo que tenemos que ver de esa variable es cómo cambian, cómo varían. Entonces, de nuevo, de la temperatura va a ser muy fácil, porque lo voy a medir con grados centígrados, al menos acá en Argentina. Y voy a poner un parámetro, hasta 37,3, es una temperatura que no es un síntoma, 37,3 a 37,5 es una febrícula, 37, bueno, depende para qué también estamos midiendo, 37,5, o sea, 38,5, fiebre es como un síntoma bastante normal para muchos, que comparten muchas enfermedades. Arriba de 38,5 ya se van achicando las patologías, que puede ser ya un grado más. Y lo mido, el indicador ahí sería esos grados centígrados. Para el dolor ya no puedo medir tan fácil, tengo que poner otro tipo de indicadores. Por ejemplo, la intensidad sí podrían medirla con números, la intensidad que siente, los días, pero los otros síntomas ya les tengo que poner nombre, náuseas, mareos, ¿qué podría ser? Sensibilidad a la luz, a los sonidos, a los olores. Entonces le tengo que poner palabras, datos narrativos, porque son cualitativas. Yo como ejemplo, y ahora vuelvo a la personalización, le puse de variables simples la edad, de 15 a 20, 21 a 25, 25 a 35. Y acá es este ejemplo para ver también que a nosotros no nos interesa que el indicador sea año solamente, sino cómo lo medimos. Y eso tiene que ver con cómo son las características de mi población y qué estoy buscando.
si nosotros pensamos en salud, nosotros hacemos diferentes parámetros según el tipo de síntoma, enfermedad o lo que estoy investigando. Por ejemplo, se me ocurriría que si estoy investigando alguna enfermedad, ya que empecé a los 15, de transmisión sexual, puedo hacer este tipo de parámetros, ¿no? Según las diferentes edades, ¿no? Pensar que hasta los 15 no deberían casi pasar, entonces no estaría en mi población, y que cambia mucho, incluso podríamos hacer otro corte de 15 a 20 según las edades, el conocimiento, la forma de protección, la madurez, entonces lo separo así. Cuando se vacunaba contra el dengue, empezaron de atrás para adelante, ¿no? Se vacunaba por comorbilidad, pero también por edad. Y se acuerdan que cuando empezaron a vacunar, las edades, los espacios eran como, entre años eran muy chiquitos. Entonces hoy vacunan a, no sé, todos los de 88 a 90. Después mañana de 86 a 88 años. Y era muy, porque se vacunaba por documento, entonces era medio por edad. Y después cuando empezó a llegar a la gente más joven, los grupos eran más grandes. Bueno, hoy se vacunan de 40 a 50. ¿Por qué? Para una enfermedad como el COVID, tener 30, 40 años, casi hasta 50, era lo mismo. Ahora, a partir de la edad de riesgo, que era 65, cada año contaba. Entonces, ya los parámetros para poner estos indicadores eran cada vez más cortos. Al igual que los bebés, que al principio importan los días, después hasta los meses, y después un niño de 6 años o el cuerpo de un niño de 6 años es más o menos parecido a uno de 8, 10 años, a cómo se comporta, ¿no? Y ahí ya el parámetro más que la edad es el peso, porque hay nenes de 6 años que son muy grandotes y nenes de 10 años que son muy chiquititos. Entonces, para un parámetro, por ejemplo, para una dosis, en vez de la edad empieza a ser el peso. Que siempre el peso tiene que ver, pero cuando son muy chiquitos, también los meses, los días cuentan. Y una variable simple, pero ya cualitativa, la cobertura médica, que la podemos separar con cobertura médica sí o cobertura médica no, y eso sería un indicador, si yo estoy estudiando algo, esa variable para saber cuántos argentinos tienen cobertura médica y cuántos no, o cuántos en tal institución tienen y no. Y si yo estoy estudiando algo más específico sobre, no sé, el, no sé, el alcance de los estudios, a tal tipo de estudio, bueno, y ya puedo separar el que tiene obra social y el que tiene prepaga, porque supongo en mi investigación, para ver cómo varía, para observar esta magnitud, esta cualidad, que el que tiene obra social tiene menos acceso quizás que el que tiene prepaga. Entonces, depende de lo que yo estudie, qué indicador voy a elegir para estudiar esta variable. Y todo lo digo desde mi objetivo específico. Ya desde ahí lo empiezo a plantear. La forma más quizás difícil o el momento más difícil de hacer este tipo de planteo es cuando mi variable es muy abstracta, ¿no? Como el dolor, es algo subjetivo, es algo abstracto. Es difícil de medir. Entonces ahora lo que yo tengo que hacer, en vez de decir, bueno, mi variable es esta, es hacer una operacionalización de variables, que es agarrar ese concepto que es más abstracto y convertirlo en un concepto que es específico, que es concreto para poder medirlo. Por eso que el dolor, muchas veces nosotros en las tablas de dolor, lo que vemos es que está medido en números, que eso es algo menos abstracto. Le pongo una regla, es un parámetro. Del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Del 1 al 10, ¿qué intensidad tiene? Del 1 al 10, ¿cómo fue la atención de no sé, de este enfermero? Entonces nosotros le intentamos poner variables
concretas, perdón, indicadores concretos para poder medirlo. Generalmente eso pasa con las variables complejas, en donde yo tengo que esa complejidad abarcarla desde diferentes parámetros, diferentes indicadores. Para poder hacer esto, yo lo que les traje es una tabla, porque para mí es la manera más sencilla. ¿Para ahora vamos bien? Ustedes párenme, porque yo... Sí, profe. Bien. Es una tabla para hacer las variables, ¿no? Y esto poder verlo, estructurarlo un poco. Por ejemplo, yo de los ejemplos que le puse, esperen que se me había ido, tengo esto de las dimensiones simples y, por ejemplo, pensé una dimensión compleja como que les decía antes. Si yo quiero ver cómo varía, si la cualidad, la dimensión, la magnitud que estoy estudiando es los síntomas de una enfermedad. Bueno, yo ya no puedo decir el síntoma, digo, bueno, tiene fiebre, tiene dolor, porque sería lo mismo que nombrar palabras sueltas. Yo tengo que medir la fiebre, tengo que tratar de medir ese dolor. Entonces se me ocurrió como ejemplo de variable compleja un síntoma, los síntomas de una enfermedad, los síntomas con los que se acerca un paciente. Entonces la temperatura la medimos con indicadores numéricos, es cuantitativa, 37.3 a 38.5, los pongo todos en un mismo grupo, 38.5 a 39.5 a 39 o 39 en adelante. Y de dolor, en este caso dije, bueno, ¿dolor dónde? En los ojos, muscular, articulaciones. Entonces son indicadores diferentes de dolor. Podría medir también la intensidad, del 1 al 10. Otra dimensión más, aparte de la dimensión de dónde está el dolor, sería intensidad del dolor. Y todo eso para estudiar los síntomas. Y eso sería una variable compleja. Todo esto ahora lo vamos a ver cómo lo podemos ordenar y estructurar en un cuadro para que sea más fácil de hacer. Y por último, de estas variables, lo último que me queda analizar si es una variable independiente o dependiente. Independientes son las que el investigador puede modificar para ver qué efecto tiene o cómo varía justamente esa variable, y las dependientes son las que observa. Yo, por ejemplo, si pienso en las clases del ISPI, en general son, si yo me pongo como observadora, variables dependientes. Yo voy a ver qué pasa en las clases, le pregunto a los alumnos qué pasa en las clases. Si quiero observar la participación, yo puedo ir a las clases que se están dando, como las plantea el profesor, y observar qué está pasando. O lo que puedo hacer como investigadora es plantear algún tipo de investigación en donde yo planteo un cierto debate y veo qué hacen los alumnos con eso y el profesor con eso. Planteo una actividad para que haya un tipo de debate o participación o preguntas o un ida y vuelta. Y ahí sería independiente. ¿Por qué? Porque yo modifico la clase para poder medir lo que hacen los alumnos. Es independiente de lo que pasa todo el tiempo en esa clase y si yo observo y me paro desde otro lado, es dependiente. Un ejemplo que tiene que ver con salud que puse es evaluar si el consumo de agua afecta la presión arterial. Entonces, una variable independiente ahí es la cantidad de agua que consume el paciente. ¿Por qué? Porque eso se lo va a decir el médico que hace la investigación, ¿no? O el investigador. Entonces dice, a un grupo le dice, vos toma 1 litro de agua, a otro grupo le dice, vos toma 2 litros de agua, y a otro le dice, vos tomás 3 litros de agua al día. Sí o sí la variable dependiente va a ser el nivel de presión arterial, lo que sale en el resultado, la medición. Eso depende de lo que se hizo antes, no lo puedo modificar. Tengo solamente que medirlo. A mí lo que más me interesa de las variables, por eso
quizás me quedo más en el cuadro, es que aprendamos a hacer este proceso que se llama operacionalización, a poder observar con parámetros, medir con ciertos parámetros, eso que muchas veces podría parecer subjetivo. Y para eso el cuadro que yo les dejo, para que ustedes copien y peguen y puedan estructurar, es este, en donde nosotros pensamos en la variable, en la dimensión que voy a medir, si es compleja, y en sus indicadores. Yo acá tengo una dimensión, una variable compleja con dimensiones y otra variable simple que directamente lo que pongo son los indicadores. Para hacer entre todos un ejemplo, porque me parece que esto es quizás lo más complejo, porque tenemos que agarrar muchas veces algo que es abstracto, algo que de por sí no tiene una medición, y ponerle una medición. Traje un ejemplo para hacer todos juntos. Y este ejemplo lo traje de uno que surgió, que siempre que digo, bueno, vamos a hacer algo con los alumnos. A mí siempre me dicen, espero que este no sea el caso, que estemos todos más relajados, pero todo el mundo me habla, todos los alumnos, cada vez que los pongo de ejemplo, me hablan del estrés. Y me parece un buen ejemplo para poder tocar, porque de por sí es difícil de medir el estrés. Y a cada persona se va a manifestar diferente. Entonces, si nos preguntamos cómo se manifiesta el estrés en los alumnos de esterilización del ISPI 9246, la población sería alumnos de esterilización y el ámbito ISPI 9246, o sea, nosotros. Primero, mi población son los alumnos de esterilización. Si yo quiero preguntarme por esta población, ¿cómo podría elegir mi muestreo? ¿Cómo les parece que debería ser mi muestreo y mi muestra? ¿A quiénes tengo que preguntarle? Sí, a los alumnos. Elegir un año. Nosotros Bien, el segundo. Bien, voy a elegir entonces, si quiero que estén todos los alumnos de esterilización, tengo que elegir que haya de los 3 años al menos. ¿Creen que tiene que haber, esto depende de las características, ¿les parece que tenemos que elegir algún tipo de subgrupo o de estrato más o no? Yo pienso que sí, definir entre hombres y mujeres y por la edad también, porque no le Bien, afecta de la misma manera a una persona joven a alguien ya avanzado, pienso yo. bien. ¿Y por qué hombres y mujeres y la edad? Las mujeres vivimos más estresadas. ¿Por qué? No, la edad creo que sí, por la carga horaria por ahí que uno tiene trabajando y qué sé yo, tal vez alguien que tiene 18 años que terminó el secundario tiene la suerte, algunos, de solamente estudiar. Entonces creo que no. Bueno, No pero sé. ahí entonces no sería la edad. No puedo pensar, porque capaz de los 19 ya están trabajando y cómo separo. Claro, algunos sí. Entonces, ¿cómo podría separar si lo que yo quiero ver es el estrés y uno de los parámetros es si están trabajando o no? Puede ser el comportamiento de cada uno o del grupo. Bien, puede ser, sí, ahora cuando vuelva ahí que no interrumpan. Yo decía, si por edad, si nosotros pensamos, por ahí no define tanto la edad, sino si está trabajando o no, por ejemplo. ¿No? Si está trabajando o no, podemos decir que hay otro nivel de ocupación y estrés. La forma de manifestación sería. La forma De manifestación de cada uno. Sí, pero eso ahora vamos a entrar, qué vamos a querer saber. Pero antes de eso vamos a ver si vamos a hacer grupos estratificados, es decir, cómo los separamos. En el segundo año y tercero, para que represente el total de los alumnos. Y O sea, ahora después, está preguntando la variable nomás. antes de las variables, vamos a pensar en la muestra. Así ponemos el otro tema anterior. Y en la muestra, sí o sí, para que sea representativa, tiene que haber alumnos de los 3 años.
Y aquella amiga decía, bueno, están más estresadas las mujeres y los que trabajan, y por edad, pero en realidad en vez de por edad es por los que trabajan, podemos decir, que si no trabajás. ¿Y por qué las mujeres que los hombres? Em, Puede ser, pero a tener estrés o en la manifestación, dirían ustedes. Puede ser, pero ahí nos metemos en otra cosa que teníamos que medir las hormonas, más complejo. Y no podemos, como por un estudio de alumnos, medir las hormonas. Y yo creo que las hormonas de los hombres también, porque vieron que los hombres, hay algo que nosotros les decimos a las mujeres, bueno, andan como locas, pero los hombres también se enojan y se agarran a puñetes. Entonces yo digo, bueno, los hombres también deben tener algo con las hormonas que habría que estudiar y nunca lo estudiamos. Pero en sí, las mujeres, yo algo que dice Yamila lo tomo. Puede ser que yo las vea más estresadas muchas veces, no en su manifestación, no en sus hormonas, sino que yo las veo con más trabajo, que no tiene nada que ver ya si están ocupadas o no. Y yo en mis alumnos al menos lo veo porque generalmente se hacen más cargo las mujeres de las tareas del hogar y de la familia. Entonces ahí también podríamos separarla o por género o por si hay familia, si tienen familia o no. Porque sería más carga de trabajo que no tiene que ver con el estudio. Entonces, podríamos hacer un estrato que sea fácil y sirve, que es separar primero que haya estratos un estrato sería primer año, segundo año y tercer año. Y ahí ya estaría bien mi investigación también. ¿Por qué? Porque estoy contemplando todos los alumnos de esterilización. Ahora, si yo supongo que hay otras cosas por afuera del ISPI que pueden ser factores estresantes, también puedo hacer otros estratos. Bueno, teniendo en cuenta que las mujeres tienen más carga y eso es algo que podría cambiar, pero todavía no cambió, más cargas familiares en los trabajos laborales del hogar, separarlo. Teniendo en cuenta que las personas que trabajan tienen más carga horaria, más factores estresores, separar los que trabajan de los que no. Entonces, sí o sí, para que sea representativo, tengo que elegir de primer año uno que trabaje y uno que no. Una mujer y un hombre. De segundo año uno que trabaja, uno que no. Una mujer y un hombre. Y ahí sí, dentro de esos estratos, al azar puede ser cualquiera el que me conteste. No necesariamente tienen que estar todas, pero son diferentes formas de mirar este objeto que estoy estudiando, esta población que estoy estudiando. Claro, eso sería estratificado. Dividirlos en grupos para que sean más representativos. Si mi investigación es aleatoria, lo que yo voy a investigar es a cualquiera del ISPI que estudie esterilización, le voy a hacer preguntas y me sirvo igual. Y si yo quiero quizás estudiar algo más en profundidad, y sí, por ejemplo, no sé, quiero estudiar el estrés, pero médico, le voy a hacer análisis a esa persona, o le voy a pedir análisis, lo voy a investigar a lo largo del tiempo. Quizás me conviene elegir, separarlo por conglomerado y elegir el que más me convenga estudiar, o el que se preste, por conveniencia. Entonces tengo que ver qué necesito en mis objetivos. Yo acá mis objetivos, planteé 3 objetivos que para mí ayudarían a entender quizás cómo se manifiesta el estrés. Porque mi objetivo general es describir las manifestaciones de estrés. Y el primer objetivo específico es identificar síntomas físicos del estrés. El segundo, indagar sobre las manifestaciones emocionales. Y el tercero, cuantificar los casos de estrés autopercibido. ¿Qué quiero con estos 3 objetivos específicos? Bueno, por un lado decir, bueno, ¿qué síntomas físicos tenés? ¿Se manifiestan? No sé, y ahora vamos a ver cómo podemos hacer esto. ¿Qué manifestación emocional? Y
cuantificar, contar los alumnos que dicen tener estrés. Porque si decimos autopercibido, no importa el síntoma, no importa el signo de manifestación, sino yo siento que tengo estrés, ya te pongo en esta cuenta. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hacemos las variables acá? ¿Cómo planteamos las variables? Siempre tenemos que ver qué queremos estudiar. ¿Qué queremos observar? ¿Cuál es esa característica que cambia, que hace que yo quiera estudiarla? En este caso, identificar síntomas físicos del estrés en los alumnos. ¿Cuál es mi variable acá que voy a estudiar? Ese dato que estoy buscando. Puede ser un dolor de cabeza, puede ser Bien, pero vamos a pensar cansancio. primero en la variable, porque el dolor de cabeza, entonces, En los alumnos. Para la variable sería el estrés en alumno de esterilización, ¿o no? eso en general, mi objetivo general es, quiero estudiar las manifestaciones de estrés. Pero las variables tienen que ver con lo que yo digo específicamente que voy a estudiar en mis objetivos específicos. Entonces, están ahí. Por eso yo siempre digo, hay algo que después tenemos que empezar medio matemático, tengo 3 objetivos específicos, tengo 3 variables que voy a estudiar. Son 3 datos que voy a ir a buscar. Entonces, para estudiar las manifestaciones del estrés, yo dije, quiero identificar síntomas físicos del estrés. Yamina decía, un dolor de cabeza. ¿Qué es un dolor de cabeza? En este caso. Una manifestación, que eso sería en general, y en específico, síntoma. Un indicador. Claro, sería un indicador. El dolor de cabeza, ¿de qué variable? De los síntomas. Síntomas físicos, porque después, Físico. para ponerlo. Entonces, mi variable está ahí. Yo digo, voy a identificar síntomas físicos. Esta es mi primera, voy a agregarle el estrés así, porque puede ser sin nada cualquier cosa. Esta es mi primera variable, síntomas físicos del estrés. Y de hecho tengo que pensar, el síntoma físico del estrés, ¿es una variable simple o compleja para ustedes? ¿Es fácil de pensar como la temperatura o necesito verlo de diferentes dimensiones? Es más compleja, profe. Complejo, necesitas Más indicadores. Bien. Un indicador sería el dolor de cabeza, ¿no? Decían ustedes. Pero como para medirlo del 1 al 10, como decía hoy usted. No. Bien, también lo podemos medir ese síntoma del 1 al 10 o lo podemos medir por el tipo de síntomas físicos. Entonces ya ahí tenemos, por ejemplo, 2 dimensiones. Uno que dijo, me mató esa escena que vi recién de amor, eso te saca el estrés. Un síntoma es el dolor de cabeza, por ejemplo. Entonces podemos separar esas dimensiones por tipos de síntomas, como el dolor de cabeza, ¿qué otro debería? Cansancio físico. Cansancio físico, entonces acá voy poniendo indicadores. Dolor de Estrés. cabeza, Ah, estrés ya lo dijo. cansancio. Claro, queremos ver qué síntomas nos pueden mostrar a nosotros, que es... Sueño, profe. Esperen que se me fue todo. Cansancio. ¿Podemos poner cansancio y sueño juntos o los quieren separar? Caída de cabello, profe, pues también. Sí. Esperen Pasa que el cansancio puede ser uno, profe, y dificultad para dormir otro. Está bien, bueno, me gusta. Esperen que se me... Ahí se me fue las flechitas. Ahí está. Esperen que comparto de nuevo porque me parece que lo saqué. Dificultad para dormir. Sueño voy a poner acá. Cansancio como otra, porque capaz que duermo igual, estoy cansada. ¿Problemas digestivos, profe? Sí.
que pueden ser síntomas del estrés. Irritable. Una reacción alérgica, hay muchos que tienen como un brote, un rash. Dificultad en la visión puede ser también. Bien. Esperen que me habían dicho, yo poniendo el primero, Irritable. O problema digestivo. irritabilidad le voy a poner. Sí. Problemas digestivos ahí. Y Yo tuve el año pasado una parálisis facial por estrés. bien. Bueno, y ahí Más complejo, ¿no? me gusta esto, que es más complejo. Entonces podemos, dentro de estos mismos, se me ocurriría que también podemos separar, porque hay síntomas que uno los percibe y hay síntomas que te los diagnostica el médico. Una parálisis facial, por ejemplo. Ya es algo que tengo que ir al médico, no es lo mismo que el cansancio. Lo psicológico y emocional, entraría ahí. Sí, pero yo lo separé y dije, indagar manifestaciones emocionales como otra variable. Acá queremos ver las dimensiones más físicas. Y ya podemos decir que sí, dificultad para dormir es algo que yo puedo percibir tranquilamente y quedarme con eso y decir, bueno, debe ser por el estrés, pero ya parálisis facial es algo que fui al médico, me lo diagnosticaron, más allá que es algo visible. Entonces podríamos separarlos incluso por síntomas diagnosticados por el médico y síntomas que yo percibo, que los dos estarían bien, pero hay uno que encima el médico me dijo, mira, sí, tenés esto, no es que crees que te duele un poco la cabeza, ¿no? O crees que es un problema de visión el estrés y en realidad es que necesitas lentes. Entonces incluso acá voy a separar. Distribuir, no, antes había uno que yo separaba directamente. Pero bueno, lo voy a poner acá. Entonces podemos separar, por ejemplo, la parálisis facial, acá como un síntoma, en vez de dificultad para mí, insomnio, como un síntoma ya diagnosticado. ¿Qué otro síntoma puede ser diagnosticado por el médico? ¿La ansiedad, profe, entra en estado emocional o diagnosticado? En los dos. Sí, tiene que estar diagnosticado. Sí, La pues, migraña también. sí, ya podemos decir que si ya está diagnosticado ansiedad. ¿Qué otra cosa? Diagnosticado por el médico, ¿no? Entonces, Profe, puede ser Presión la caída de cabello por experiencia, digo, por sí. Ese me había faltado. Que ahí también es algo que diagnosticado. Sí. Hay problemas en la piel también por estrés, profe. Ese también me está faltando de todos los que me nombraron juntos. Perfil de abajo. Presión arterial. Presión arterial. La Y- psoriasis también, ¿no, profe? Eso era la piel que decía Yami. Sí, vamos a ponerle un nombre a todos los cutáneos. Falta de concentración acá. Es algo que yo percibo, falta de concentración. Por ejemplo, hay un montón, justo me metí en algo que tenemos más síntomas, pero podemos separar con los que yo percibo que no necesito ir al médico, igual son válidos. Percibidos por el alumno, por ejemplo, diagnosticados. Y acá tengo ya dos dimensiones. Una es que las percibió el alumno, que son válidos igualmente. No es para separar y decirle, bueno, si no lo dijo el médico está mal. Pero otro que ya tengo una prueba. Me salió el sarpullido, me salió psoriasis, se me cayó el pelo, no duermo, me tuvieron que dar medicación. La migraña, que también el médico para diagnosticar migraña nos da, te pregunta cuánto te dolió, cuántos días. Si no, es un dolor de cabeza esporádico y puede ser por otra cosa. Entonces, si a mí me duele la cabeza esporádicamente,
Es molesto, puede ser síntoma del estrés, pero si ya me lo diagnosticaron, ya ahí también tengo algo más sólido. Mirá, acá me pasó esto. Entonces lo podemos separar por eso, no por invalidar el otro. Pero ya tenemos dos dimensiones del mismo problema. Porque la falta de concentración, por ahí uno no va al médico, pero también la tenemos que tener en cuenta. Es un síntoma de que algo está pasando. Y con estas dimensiones, ¿ustedes creen que ya lo podemos dejar, no? ¿Los síntomas físicos o les parece que puede haber otra dimensión? Pero por eso, profe, ¿podríamos ahí en la variable agregar el síntoma emocional, aparte de lo físico, o entraría en el mismo? En esa variable no, porque mis objetivos específicos son estos tres. El primero, identificar síntomas físicos, y el segundo, indagar sobre las manifestaciones emocionales. Entonces, tengo una variable que es síntomas físicos y otra, manifestaciones emocionales. Yo lo separé así. Podríamos pensar en otros objetivos específicos que vaya todo junto, síntomas físicos y emocionales, porque en otros objetivos voy a estudiar otra cosa. Y acá yo podría agregarle más dimensiones, por ejemplo, no sé, el tiempo de los síntomas, la duración de estas manifestaciones, pero lo puedo dejar acá también. O puedo poner todos en el mismo tipo digamos, de conjunto y hacer una variable que sea simple. Pasa que ahí me pierdo ciertas sutilezas, la diferencia entre la dificultad para dormir y el insomnio, que ya nos dice, al menos uno nos hable de su duración, para que no nos lo mediquen, le diagnostiquen insomnio, que tiene que tener ciertas características. Entonces, si nosotros lo utilizamos como una dimensión compleja, esta variable que de por sí es una variable abstracta, porque si pensamos en síntomas físicos del estrés, podríamos nombrar un montón, ya se nos va haciendo más fácil de abarcar. Y acá, si querríamos, podríamos poner duración o incluso preguntarnos por cuántas veces a la semana, como los intervalos en los que se dan, y poder tener otro tipo de dimensión. Según lo que necesitemos estudiar en nuestra investigación, porque no es algo tampoco dado de por sí, que esta es la única respuesta correcta a medir esta variable, sino que tiene que ver con cómo voy a abordar esta problemática. Y después acá decíamos manifestaciones emocionales. Acá, ¿ustedes creen que tienen que tener dimensiones o no? ¿O quieren que empecemos al revés, pensando en indicadores y vemos si le ponemos dimensión o no? Nosotros tenemos acá el primero, identificar síntomas más físicos. Esta es mi primera variable. Esta es mi segunda variable, manifestaciones emocionales, que yo las quiero indagar. ¿Qué pondríamos acá? Yo pondría manifestaciones emocionales del estrés y al lado pondría estado emocional. Bien. Sí, esto del estrés. Estado emocional, como dimensión. Claro, y ahí las variables serían, los indicadores serían la ansiedad, el nerviosismo. ¿La irritabilidad no entraría de vuelta? ¿Dónde creen que va? Si entra Para en mí lo emocional. lo Para mí emocional, sí. puede ser, como es algo más que, en vez de pensar en algo Sí, es emocional. Sí. bien, no está Algo irritable. físico, Y algo... ansiedad acá pensado como algo no diagnosticado, como una sensación, vamos a poner sensación. Sí. La preocupación constante. Taquicardia. Taquicardia yo pondría en físico.
Y yo diría que si es taquicardia de verdad, diagnosticado, ahí iría. Digo, sí, porque está la sensación de taquicardia, que también es algo que uno lo percibe como físico, pero sería percibido. Si Es yo una siento la manifestación taquicardia, ¿cómo? es una manifestación de las emociones. Sí, pero puede ser real. Si yo siento la taquicardia y realmente no está pasando nada, ahí tiene que ver también con la ansiedad, en lo emocional. Pero si yo siento una taquicardia, voy a tener que ir al médico a ver si la tengo o no también. Puede ser taquicardia como síntoma físico que realmente esté pasando. Emocional. Yo diría también preocupación, cambios de humor. Miedo, tristeza, profe. Sí. Estoy escribiendo en otro lado. Preocupación, tristeza. Preocupación, miedo, acá le podemos poner. Es como un pan de la mano. Entonces ya ahí tenemos diferentes indicadores de estas manifestaciones emocionales. Angustia entra, profe. Sí, tristeza, angustia, los ponemos ahí medio juntos. Entonces acá, vamos a ver otra dimensión de esto. Si se da repetidamente, cuánto dura, la intensidad, o nos interesa solamente el tipo de síntoma, de manifestación, perdón. Aislamiento, acá ponen. Y eso es una pregunta que tiene que ver con lo que quiere investigar ese investigador. No hay una respuesta correcta y otra que no. Entonces ahí, si yo solo voy a investigar esto, no tiene dimensión. Directamente son los indicadores de una variable que yo la voy a tomar como simple en este caso, por ejemplo. Y la voy a medir mediante sus síntomas. Si yo quiero medir algo más de esto, lo voy a usar como dimensión y acá, por ejemplo, de nuevo pongo duración. Y acá pongo La duración, profe, a un indicador. ¿a qué se refiere? Duración, no, La hace estacionalidad. cuánto que está este síntoma, no es, me siento triste hoy porque rendí mal una materia. Por ahí no es un Por eso síntoma de eso. puede ser por la estacionalidad de la carrera, no sé, en algún periodo específico. Podría Sí, ser también. también, pero como yo estoy midiendo a los alumnos, más que si la carrera por ahí me sirve más si es algo que está pasándose mucho o, bueno, me siento mal porque rendí mal y todo nos va a dar tristeza. O es el día del parcial y estoy preocupada. Quizás eso es normal o me da miedo rendir. Lo podemos poner como normalidad. Pero si todos los días estoy preocupada por la carrera y por la vida y todos los días estoy triste o angustiada, ahí ya hay algo diferente. Para poner la duración podríamos ver un montón de otras dimensiones, pero digo, un síntoma por sí solo por ahí me puede estar pasando y no se repite, entonces por ahí no queda como síntoma del estrés o manifestación del estrés. Si se repite, sí. Y eso tiene que ver con lo que voy a estar estudiando. Las dos son opciones válidas. Porque también si yo estoy diciendo, voy a estudiar, que eso siempre se le cuenta a la persona que le pregunto, por ejemplo, el estrés y te pregunto tristeza, uno va a entender que es algo, o angustia, no es algo que justo hay que rendir mal el parcial, sino algo que dura en el tiempo. Entonces, depende de lo que a mí me sirve para investigar. ¿Y cuál sería la última variable que voy a investigar? ¿Cómo es el nombre de esa variable?
¿Y de dónde sale? Bien, sale entonces del objetivo específico. Y en este caso del estrés autopercibido, ¿qué voy a investigar más precisamente para ponerle nombre a esa variable? ¿La cantidad de casos, profe? Bien, porque lo voy a cuantificar. La Entonces, frecuencia. acá puse cuantificar. Ahora vamos a ver qué queremos hacer con esto. Entonces, vamos a cuantificar los casos de estrés. Acá podríamos también poner frecuencia en estos síntomas, además en vez de duración, por ejemplo. Pero yo dije cuantificar. Si yo digo cuantificar, ¿qué tengo que hacer? Números. Entonces, una variable cuantitativa. Las demás, por ahora, estamos hablando de variables cualitativas. Me sirve el signo. Si yo le pongo duración, al ser variables complejas, tengo los dos tipos de datos. Pero acá sí o sí va a ser cuantitativo. Y puedo medir la cantidad de casos, la frecuencia de los casos. Depende de qué necesito medir en mi investigación. Entonces, acá voy a hacer una separación, así me sirve para esto. Casos de estrés autopercibidos, yo puedo directamente, si es cuantificar, contar los casos. Entonces, directamente acá no habría dimensión. Ya ahí, combinar. Tendría una variable simple, que todavía no estamos teniendo. Entonces, acá, en vez de decir indicador, ¿cuál sería? ¿Cómo podemos medir la cantidad de casos? ¿Por rango de edad, profe? Sí, pero acá queremos cuantificar los casos solamente. Podríamos decir por el rango de edad, pero eso, si lo separamos antes, todo lo estamos midiendo por rango de edad. Pero ¿cómo podemos cumplir ese objetivo de cuantificar casos? ¿Una encuesta, profe? Eso es cómo vamos a recolectar información. Pero pensando acá, yo lo que les pregunto es cuáles van a ser nuestros indicadores. En ese sentido, ¿cómo los vamos a medir? ¿Cómo los vamos a observar? ¿Con una escala del 1 al 5 o con eso de nunca, a veces, siempre? Bien. Acá nosotros tenemos síntomas físicos del estrés. Voy a empezar con este y voy a agregarle acá otra cosa en vez de duración. Entonces acá yo digo, percibidos por el alumno, dolor de cabeza, dificultad para dormir, falta de concentración, los que se me ocurran. Diagnosticados parálisis facial, insomnio, migraña, cutáneos. Y puedo seguir Un agregando. rango puede ser. Bien, Un entonces... rango de dolor intensivo. Eso. Bien, para cuantificar necesito sí o sí un rango. ¿Por qué? Porque acá en el síntoma del estrés, nosotros lo que vamos a hacer es decir, bueno, tienen estos síntomas, es cualitativo. Ahora, si yo a este síntoma del estrés le agrego frecuencia, ¿cómo podemos medir la frecuencia de algo? Bajo, medio y alto. Ahí estaría bien. Bajo, Claro, con una pregunta y con esas opciones. sí, pero antes de pensar en la pregunta, porque la pregunta es lo último, porque yo tengo que saber exactamente cómo preguntarle para obtener la información que quiero. Y acá lo que veo en mi tabla de variables es qué información necesito. Pensémosla como pregunta como para pensar en este rango. Un rango para medir la frecuencia es alta, media, baja, por ejemplo. Sí. ¿Y qué sería una alta frecuencia? ¿Cómo, profe? ¿Cómo dijo? ¿Cuál sería una alta frecuencia y cuál sería una baja frecuencia?
Y pero ahí lo pondríamos en número. Bueno, ¿A entonces eso ya se no es. refiere? Bueno, entonces yo pregunto, ¿cómo lo medimos? Y usted me dice en alta y baja. Porque Una cosa es alta y por baja. frecuencia, ¿no? Bien, ¿y cómo Yo por sería del 1 al entonces? 10, numérica. Sí, pero ¿cómo sería el 1 al 10 frecuencia? Si la frecuencia es cuántas veces pasa en algún periodo. Entonces lo que tenemos que fijarnos es cómo vamos a medir para que todos nos sea igual. ¿Qué me dicen frecuencia, por ejemplo, de migraña? Me van a preguntar mi frecuencia de migraña, se asustan todos. Porque cuando yo estoy muy atacada, por lo menos tengo un ataque de migraña una vez a la semana, que es tremendo, un ataque. Ahora, cuando estoy bien, una vez al mes, menos de una vez al mes, casi nunca. Entonces, si yo les digo una vez al mes, capaz que tengo migraña desde que tengo uso de razón, alguno dirá, pobre la profe, está re mal, pero para una persona con migraña es re normal. Entonces, si nosotros pensamos en frecuencias y pensamos en alta, baja, o duración, alta, baja, mucha, poca, frecuencia, frecuente, poco frecuente, eso depende de la vara que tiene cada uno. Yo conozco gente que nunca le duele la cabeza, le duele una vez al año la cabeza y se muere. Y para mí, ojalá me pasara eso. Entonces, mi vara de frecuente es diferente a otra. Entonces, para medir, nosotros tenemos que poner una vara que a todos la puedan entender. Si yo pongo alta o muy frecuente, la persona me va a contestar lo que es alto o muy frecuente para esa persona. Entonces me preguntan a mí, le preguntan a alguno de ustedes, y capaz que los dos decimos muy frecuente, pero a mí me duele una vez al mes y a otro le duele una vez cada, no sé, 6 meses. ¿Cuál es la vara de frecuente? Bueno, alguien me podría decir, bueno, lo normal es que no te duele la cabeza. Entonces me dirían a mí, lo tuyo es raro. Pero yo podría decir, bueno, lo normal para vos, para mí y para los migrañosos es que nos duele la cabeza. Si no nos duele, estamos saltando una pata. Entonces, ahí nosotros siempre nos tenemos que asegurar de que el parámetro sea igual para todos, ser específicos en eso. Entonces, la frecuencia, en vez de pensar en una frecuencia alta o baja, porque eso depende de cada punto de vista, vamos a decir, bueno, nosotros tenemos una idea de lo que es alto o baja, nos podemos medir por tablas médicas incluso, pero al paciente, al encuestado, si queremos hacer una encuesta, podemos hacer otros tipos, le vamos a decir, bueno, ¿cuánto te duele la cabeza? Estos síntomas los tenés una vez a la semana, 3 veces a la semana, una vez al mes, y ahí sí lo podemos medir. Porque vamos a medir algo y todos van a seguir el mismo parámetro. Después yo en el análisis puedo decir si eso es mucho o poco, porque le voy a hacer un análisis según una teoría, por ejemplo, lo que los médicos dicen que es estrés o no. Y para cuantificar, entonces, los casos de estrés, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué indicador podemos utilizar? Así como usamos de indicador cambio de humor, aislamiento, tristeza, preocupación, ¿qué indicador podemos utilizar acá? La cantidad de síntomas que presenta cada encuestador, profe, ¿no? Sería más una dimensión de síntomas, eso, porque acá lo que queremos decir es casos, lo que vamos a medir es los casos. Síntomas mido en la primera, entonces si yo quiero ver la cantidad de todos estos síntomas, acá lo que voy a hacer es decir cantidad, por ejemplo, porque es una dimensión de síntomas físicos. Y lo puedo hacer lo mismo acá. Acá le pongo cantidad. Pero ¿cómo mido los casos? ¿Qué dato quiero buscar si quiero cuantificar los casos? No me sale. Mire, resolvieron el más complejo como antes y ahora la pista es que es más simple. Si yo quiero cuantificar los casos, quiero contar cuántos casos hay, ¿qué dato busco? La cantidad de alumnos que la padecen.
Bien, entonces, ¿cómo puedo poner el indicador de eso? Em, ¿Por una escala, profe? Por una escala puede ser. Por ejemplo, todos ustedes, que son 15 conectados, levanta ahí con la mano así con la mano, no con emoji, así me los cuenta. ¿Quiénes trabajan? Que habíamos puesto eso. Así es más fácil de contar y no tienen que pensar. Bien, siento que debe faltar gente todavía ahí. Ahí van levantando. Entonces, de ahí directamente acá me hizo la cuenta incluso el Meet. Ahí siguen contestando. Entonces, para saber eso, yo tengo una cantidad de personas. Ahora, que ustedes no sé si terminaron de contestar todos, porque hay algunos que no van a estar cool, porque me dicen estoy del trabajo y no contestaron. Así que vamos a sumar algunos más. A Carolina, que la veo desde el trabajo, por ejemplo. A Cintia, que me cuenta el lugar del trabajo. Ahí está levantada. Entonces, nosotros, ahí ya levantaron todos, creo. Tenemos por ahora, mira, y ya le voy a sumar, 11 que trabajan. Entonces, tengo una escala, puedo hacer una escala que diría, bueno, de 1 a 5, de 5 a 11 y de 11 a 20 que son en total. Entonces ahí tengo una escala de casos percibidos de alumnos que trabajan. Pero como acá es un grupo chiquito, por ahí sería un número bastante que pueda parecer bajo. Entonces, ¿cómo lo podemos también hacer escala que nos sirva mejor para analizar? Bueno, incluso la escala puede ser con porcentajes. De los que están conectados, acá, me digo como, soy mala con las matemáticas, pero un 75%, será 80%, trabaja. Entonces, la escala es según también, pueden bajar las manos ahí, según lo que necesitamos medir. Puede ser una escala de números, del 1, voy a volver a compartir,